Vamos a orar. Padre, en esta hora yo pongo delante de ti este tiempo, Padre. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, el que tomes el control de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Padre. Y que tú seas el que hables, que seas tú hablando en nuestras vidas, revelándote, Señor, mostrándonos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Soy tu Espíritu Santo, Señor, manifiéstate en este lugar, Señor, con toda tu libertad, Señor. Queremos ser libres. Tu palabra, Señor, es la que nos puede dar libertad, Padre. Y hoy te rogamos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, ahí donde estás, repite: yo soy una tierra fértil, en donde su palabra da un fruto al 100 por 1. Vámonos a 2 de Samuel 12. A todos los quiero con Biblia hoy. Ayúdenme, búscale la palabra, 2 de Samuel 12. Que nadie se quede sin Biblia, sin leer la Biblia, por favor. 2 de Samuel 12. Les voy a contar, porque aquí nada más es parte de la historia, pero les voy a contar la historia, ¿va? Esta historia, vamos a hablar del rey David, de la época del rey David. Y se dice que el rey David pues era un guerrero, pues muy experimentado. Él ya era rey, estaba en su palacio, él estaba ahí y un día pues decidió no salir, y en esa ociosidad dice que se asoma por su ventana del palacio, ve a una mujer que se estaba bañando desnuda. 2 de Samuel 12. Y pues la codició. Ella era una mujer casada, la codició, pero pues él era el rey, ¿no? Entonces la mandó llamar y tuvo relaciones sexuales con ella. Y por la consecuencia de esa situación, ella quedó embarazada, ¿va? Ella quedó embarazada y le avisa al rey que estaba embarazada, porque su esposo, que era Urías, pues no había regresado, no había estado con ella. Entonces el rey planea, dice, bueno, lo voy a mandar para que pues esté con ella, la embarace, bueno, tenga relaciones con ella, y yo ya zafín zafado, ya no pasó nada, ¿va? Entonces pues resulta que el hombre pues era un hombre pues fiel al rey, fiel a su trabajo, fiel a lo que hacía. No fue con ella, dice que no fue, y entonces pues no había forma como de ocultar su pecado. Y en fin, y pues a lo mejor él en ese momento ni siquiera se había dado cuenta que había hecho mal. Pues era rey, ¿no? Él podía hacer lo que se le pegara la gana según él, pero recuerden que él era hijo, él buscaba a Dios, él oraba, él adoraba, él alababa a Dios. Y si es hijo, sí o sí, Dios en algún momento te va a confrontar, y gracias a Dios, ¿sale? Y entonces, entonces él, ¿qué planea? Dice, chin, ¿qué hago? No, pues lo voy a matar. Entonces planea y manda que lo pongan hasta el frente de batalla. ¿Para qué? Para que sí o sí, porque todo el que iba al frente iba a morir, eran los más valientes, eran los que pues iban a entregar su vida, porque eran como el escudo humano, literal. Y pues sí, así fue, él murió, ¿va? Y entonces, según de Samuel 1, viene Natán, que es un profeta, a hablarle a David. Y en el versículo, el profeta le empieza a contar de una historia de un hombre que solo tenía una oveja, pero que llega otro bien gandalla, bien grosero, y se la quita. Entonces David en el 5 dice, entonces David se puso furioso, dice, y tan cierto como el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Él solito dándose su sentencia, ¿no? Su sentencia de lo que había hecho. ¿Y qué dice?
versículo 7, Dios lo confronta a través de Natán y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, lo hiciste con Urías. Él tenía a su esposa y no te importó y la tomaste como tu mujer. Y en lugar de confrontar el pecado y confrontar lo que hiciste, pues mejor lo mataste. Pues eres rey, ¿no? Puedes hacer lo que quieres. Y Dios le empieza a decir, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, tus esposas, los reinos de Israel y de Judá. Y dice en el 9, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Cuando tú pecas, es como si despreciaras la palabra de Dios. Porque Dios ya lo dejó en su palabra, pero cuando pecamos, es como si despreciáramos lo que Él nos ha dejado. Y entonces le dice, pues mataste a Urías con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Y entonces Dios en el 10 le dice, por lo tanto, por ese acto, ahora tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Me despreciaste. Así fue como Dios lo tomó ese pecado. David podía tomar la mujer que quisiera, pero esa mujer no se podía tomar. Era una mujer que estaba casada. Sin embargo, él la tomó y para Dios la tomó como si lo hubiera despreciado. ¿Sale? Y seguimos leyendo en el 11. Dice, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra y ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en oculto. Quizás solo los sirvientes, ¿no?, se habían enterado de lo que había hecho David, pero ahora yo, le dice Dios, como parte del juicio. Acuérdense que el juicio es amor, porque Dios te confronta a lo que está mal. Dice, por tanto yo daré tus mujeres a otro y él se acostará a la vista de todos. Lo hiciste tú en el culto, pero esto será a la vista de todos. Y pareciera que no pasó nada. Los niños crecen, sus hijos pero ¿qué pasa con esto? En el 12-13, David confiesa y confiesa su pecado y confiesa su pecado y le dice el profeta Natán, el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. No morirás. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento bajo la ley? Si tú adulterabas, ¿qué pasaba? Era muerte. ¿En qué momento se le olvidó a David eso? ¿En qué momento? Pero bueno, Dios lo perdona y le dice, no morirás. Sin embargo, Dios le vuelve a decir, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. A causa de eso, ella está embarazada y el hijo va a morir, ¿va? El que va a nacer, el hijo nace, pero ya había una sentencia de muerte, ¿sale? Había una sentencia de muerte y entonces cuando el niño nace, David, esos 7 días estuvo en ayuno, estuvo postrado, dice que sus sirvientes iban y lo querían levantar para que comiera, pero él se negaba, él estaba postrado, clamando a Dios que tuviera misericordia y que el niño viviera. Él buscó a Dios en ese momento. Sí lo podemos entender, sí captamos esto. David era un hombre que buscaba a Dios, pedía perdón, alababa a Dios. Pero era un hombre con los pecados, con pecados igual que nosotros, ¿va? En ese momento que busca y clama a Dios, clama y busca a Dios,
busca porque su hijo viviera, pero pues no vive, muere, ¿va? Este hijo muere, y sigue su vida, pasan los años, ¿sale? Sigue pasando los años, y más adelantito, en 2 de Samuel 13, el siguiente versículo, el siguiente capítulo, dice que Absalón es un hijo de David. ¿Cuántos hijos tuvo David? Esa adivinanza. En Primera de Crónicas 3, vamos a Primera de Crónicas 3. Primera de Crónicas 3, del 1 al 4, dice: estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. Son 6. Pero solo que nacieron en Hebrón, ¿va? El mayor fue Abnón, y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maca, hija de Talmil, rey de Jesús. El cuarto fue Adonías, y su madre Agit. El quinto fue Cefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Itreen, y su madre fue Eclat, esposa de David. Estos 6 hijos le nacieron en Hebrón, cuando reinó, ¿qué dice? 7 años y medio. En total, tuvo 13 hijos. Pero bueno, nos regresamos al capítulo 13. Absalón, hijo de David. ¿Qué hijo fue Absalón? El tercero, ¿sale? Tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Abnón, ¿quién es Abnón? Hijo de David, el primogénito. Abnón fue el primogénito. Dice, su medio hermano se enamoró de ella perdidamente. Pues, según se enamoró, ¿va? Tramó, hizo todo, porque le aconsejó un amigo y dice, pues hasta se enfermó porque la deseaba. Y entonces un amigo le dice, pues si tú eres hijo del rey, ¿no? Puedes tomar lo que quieras. Puedes hacerlo, eres hijo del rey. Entonces planean cómo hacerlo. Entonces le piden al papá que le dé chance que su hermana le cocine, y que ahí en su cuarto le cocine. Y bueno, vamos al número 4. Bueno, este es el tipo que le aconseja. Jonadab le dijo, pues ¿cuál es el problema si eres el hijo del rey? 2 de Samuel 13, 4. En el 8, cuando Tamar llegó a casa de Abnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa, porque él iba a cocinar, ¿va? Luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Abnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron, y entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano, imploró ella. No seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podré ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. No le interesaba casarse con ella. A él no le interesaba casarse con ella. A él lo que quería era acostarse con ella, ¿va? Y en el 14, Abnón no quiso escucharla, y como él era más fuerte que ella, la violó. ¿Sí dice eso su Biblia? 2 de Samuel 14, versículo 14. La violó. La
la violó. Segunda de Samuel 14. 13, perdón. Están despiertos, muy bien. 14. Y de pronto, el amor de Amnón se transformó en odio. La llevó a odiar más de lo que la había amado. Pues no la había amado jamás en la vida. Vete de aquí. No, gritó Tamar, echarme de aquí ahora es peor de lo que me has hecho. Pero Amnón no quiso escuchar y entonces llamó a un sirviente y le ordenó, echa fuera a esa mujer. Como si fuera una servilleta con la que me sueno los mocos y la tiro a la basura. ¿Sí? Igualito que eso. Y cierra la puerta detrás de ella. Entonces, dice en el 20, dice que su hermano Amnón, porque ella se fue y se echó ceniza en la cabeza, cubriéndose la cara y las manos y se fue llorando. La vio Absalón, la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? ¿Y qué le dice? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano, no te angusties por eso. Así que Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de Absalón. ¿Va? En el 23, en el 21, cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho, pero solo se enojó mucho. No dice que hiciera algo, no dice que actuara conforme a algo, no hizo nada, solo se enojó. ¿Va? Absalón, 2 años después, ¿cuánto pasó? 2 años. Absalón traía, ¿cómo me voy a vengar? Porque era el hijo del rey también. Tenía el mismo lugar que él, o mayor, porque era el primogénito. Y entonces dice que 2 años después, Absalón empieza a planear cómo hacerle. ¿Sale? ¿Cómo hacerle? Y en el 28, en el 28 dice, no es cierto. Total que Absalón hace una comida para sus hermanos, para todos sus hermanos, ¿va? En el mismo versículo 13. Pero dice, Absalón le dice a sus hombres en el 28, versículo 28, esperen hasta que Amnón se emborrache y entonces a mi señal, mátenlo. Dice, no tengan miedo, yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Entonces, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón y enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Dijo, este está loco. No supieron qué estaba pasando, pero mató Absalón a Amnón. ¿Por qué? Por venganza. Por venganza. ¿Sale? Llega el informe a David, llega el informe en el 30, Absalón mató a todos los hijos del rey, ninguno quedó con vida. Eso es lo que le llega a David como chisme, como mensaje. Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica, se tiró al suelo y en señal de horror y de tristeza, imagínate pensar, todos mis hijos los mataron. ¿Sale? Pero después en el 32 no crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando. ¿Cuánto tiempo? 2 años, ¿te imaginas? 2 años en tu corazón tramando venganza. Dice, esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. Solo murió Amnón en el versículo 33, ¿sale? Y nos vamos y vemos esta situación, sigue la vida,
sigue la vida y este Absalón se va a la casa con su abuelo paterno, con la casa de donde venía su mamá, y ahí estuvo unos años. No me acuerdo si 3 años, pero más adelantito, si ustedes lo leen ahí dice, pero ahorita ya se me olvidó, 3 años me parece que estuvo ahí, aislado. Y entonces de repente llegan y alguien, creo que es Joab, le dice a una mujer, le paga porque vaya y le diga al rey David, oiga, es que fíjese que a mí, mis hijos, uno se estaban peleando y entonces uno mata a su hermano, entonces mi otro hermano mi otro hijo está afuera, cuenta más o menos la historia. Y dice David, no, pues que venga tu hijo, tiene derecho a venir, lo mismo que siempre pues él juzgaba, ¿no? De que venga, pues tiene derecho a tu casa, pues ya es el único que tienes, que venga. Y si alguien se atreve a decirte algo, dile que me lo dices a mí y nadie podrá hacerle nada, ¿no? Bueno, pues ¿qué crees? Ese es tu hijo Absalón, ¿no? Entonces David manda traerlo, pero le dice a mi casa no entra. Y manda a traer a Absalón y llega y está 2 años en Jerusalén, 2 años que no vio al rey, que no vio a su padre, que no pudo hablar con él, el rey no quiso ni siquiera verlo. ¿Te imaginas todo lo que se estaba ahí haciendo entre sus vidas? Rechazo, resentimiento, falta de perdón, el enojo, el decir tú no hiciste nada por mi hermana, es tu hija, y yo que hago algo, ahora yo soy el relegado, el feo, no sé, ¿te imaginas todo lo que se está moviendo ahí? Entonces, hasta que en el versículo después Absalón le empieza a decir, le pide a alguien del rey, no me acuerdo quién era, pero ahí bien lo dice, que le diga al rey que quiere hablar con él. Le pide, dile a mi padre, dile al rey que quiero hablar con él. Absalón le pide a alguien. Y como no le hace caso y le dice que no, y él no va a hablar con el rey, 2 veces, a la tercera, ¿qué crees que hace Absalón? Le quemas las tierras a este siervo de David. ¿Para qué? Para llamar su atención. Y le va y le reclama y dice, oye, ¿por qué quemaste mis tierras? Porque tú no accediste a hablar con el rey. O sea, híjole, Dios mío. Porque no accediste a hablar con el rey. Entonces este siervo va y habla con el rey. Le dice, oye, tu hijo Absalón quiere hablar contigo. En el 14:28 dice, Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. ¿Sale? Joab fue al que le quemaron sus tierras, le prendieron fuego, está en el 31, ya lo encontré. Y por fin en el 33, el rey mandó llamar a Absalón, quien fue, se inclinó ante el rey y el rey lo besó. No me imagino la escena. Se abrazaron, se vieron, pero pues solo eso, ¿no? Pero mientras que se gestó en la vida de Absalón, ya habían pasado años, porque aquí estuvo 2 años en Jerusalén, más los años que estuvo en la tierra de su madre, que creo que son 3, ya habían pasado 5 años, por lo menos, de lo que había pasado con su hermana Tamar. En el versículo 15, ahí como título dicen rey de Absalón, rebelión de Absalón. Se generó algo en Absalón. Se generó algo en contra del rey. Porque el rey no hizo nada. Su padre como padre no hizo nada. ¿Va? Y entonces en el 15:6 dice, más bien, Absalón les platicó, se quedaba en las puertas y en el 2 dice, cada mañana se levantaba temprano, iba a la puerta de la ciudad y cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey, ¿quién era el rey? Su padre. ¿Quién era el rey? Su padre. Dice, ¿cómo dice aquí?
una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. ¿Qué empezó a hacer Absalón? A conspirar, a intrigar, a ponerse en contra de su padre. Si lo dice, qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Yo sí sería diferente a él. No, quizás él siempre traía el tema de su hermana, tú no hiciste nada. Tú no juzgaste. No juzgaste con justicia. ¿No? Y cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. Y de ese modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Absalón empezó a generar algo en contra del rey, que era su padre. ¿Sale? Y entonces, después de 4 años, en el 7, Absalón le dice al rey, permíteme ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que hice. Y dice, pues mientras su siervo estaba en Jesús, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Y le dice el rey, está bien, ve y cumple tu voto. Y entonces, así Absalón se va a Hebrón, y en el 10 dice, pero mientras estaba ahí, ¿sí van conmigo? Mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Y tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Y Absalón llevó consigo a hombres y bueno, empezó su conspiración contra el rey. Y cuando David ve esto, dice David, mejor zafín zafado, me voy, porque el que se está rebelando en contra mía es mi propio hijo. ¿Qué tenía que hacer David? Matarlo. Entonces, como mejor no quiero, salió huyendo David. Salió huyendo David con sus hombres, ¿va? Salió huyendo. Y en el 17:1, entonces Ahitofel dijo a Absalón, déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré. Y ahora al revés. Ahora David estaba huyendo y el que lo estaba persiguiendo era su propio hijo. Y deciden no por lo que les dice Ahitofel, sino por lo que dice Usaí. ¿Sale? Porque dicen, tu padre es un hombre de guerra. Y en el 12, vámonos al 2 Samuel 17:12. Dice, cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra, y de este modo ni él ni ninguno de sus hombres quedará con vida. ¿Te imaginas su hijo planeando la muerte de su propio padre? ¿Te imaginas? En el 34, ahí mismo, en el 34, no tiene 34. En el 18. En el 18:9, durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos de los hombres de David y trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. ¿Por qué su cabello se enredó? Si tú lees la Biblia, más atrás, dicen que era un hombre que solo se cortaba el cabello una vez al año. Y se lo cortaba porque su cabello pesaba más de 2 kilos. Entonces, ¿qué largo era? No sé. Yo me imagino que iba así. Y ¿te imaginas que se le haya enredado el cabello y que haya quedado colgado en la rama de un árbol?
imaginar, así dice la Biblia. Y entonces Absalón, en el 10 dice, vi a Absalón colgado de un gran árbol. ¿Te imaginas que tu propio peso, tu propio cabello te aguante tu peso? ¿Cómo estaría ese cabello? No sé. Pero fue la forma en que Dios lo paró. Y en el 18:14, enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado y todavía vivo del gran árbol. ¿Sale? Ahí mataron a Absalón. Vamos a regresarnos. Toda esta historia fue para darles el contexto histórico, ¿va? Perdón. Hoy, ténganme paciencia. Cuando David estaba llorando y postrado, así dice la Biblia, sí dice así, ¿no? Que estaba postrado orando por su hijo, que no se muriera, porque fue causa del pecado, y que Dios tuviera misericordia de él. ¿Sí se acuerdan?